Buenas tardes muchachos, el día de hoy estaríamos iniciando con la actividad 6.1. Tiene como nombre así como el método de Euler y de Hoyt para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en esta actividad estaríamos viendo de manera muy básica el método, ¿no? El método de Euler-Cauchy y el método de Hoyt, que son una especie de aplicación de la ecuación de la recta desde un punto de vista gráfico, más o menos es lo que sería. Y también hacemos algunos ejercicios en Excel para que vayan familiarizándose con la fórmula. A lo mejor desde el punto de vista al escribirlo en variables les sonaría algo extraño, pero ya familiarizándose con el Excel van a ver que no es la gran cosa el método. Y ustedes completarían con un poquito de unos ejercicios, ¿no? Buenas tardes, con este tema comenzamos la unidad número 6, que es la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. En español se lo denominan o se abrevian E2 con mayúscula. Y en inglés o en artículos pueden encontrar el nombre como ODE, que sería pues, prácticamente al revés, ¿no? ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Pues es una expresión, vamos a decirlo así, que sería como una especie de ecuación que va a tener la variable, vamos a hacer esto un poquito más grande, va a tener la variable independiente, va a tener la variable dependiente, y al mismo tiempo va a tener derivadas de orden n de la variable independiente. Ok. Si es ordinaria, estamos hablando prácticamente que es orden 1. Entonces, el orden de la derivada le da el nombre. Le da el nombre como tal a la ecuación. ¿Para qué nos sirven esos tipos de ecuaciones o qué funciones, dónde las podemos encontrar? Bueno, prácticamente en ingeniería casi todas las leyes de alguna manera tienen o están relacionadas de alguna manera con una ecuación diferencial. Supongamos, debido a las áreas en las que ustedes conocen, supongamos transferencia de calor es una, ¿cómo se llama? Podríamos decirlo así. Es una aplicación, por ejemplo, calor. Ustedes tendrían Q es igual a menos K de T sobre de X. Esa es la conducción de calor. Si hablamos de mecánica de fluidos o de momentum, estaríamos hablando también de esfuerzo cortante, viscosidad, velocidad con respecto a la posición. Si hablamos de transferencia de masa, estamos hablando de la primera ley de Fick, por ejemplo, menos DAB, de la difusividad, derivada de la concentración con respecto a X. Si hablamos de la segunda ley de Fick, si hablamos de análisis de resortes en ingeniería mecánica, si hablamos de electrónica, electricidad, o sea, en diferentes áreas del conocimiento, ustedes se van a encontrar con ese tipo de expresiones. Digamos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la segunda ley de Fick, en este caso tendríamos diferenciales de este tipo de orden, dSA en dx al el dx, o sea, ya tendríamos segundas derivadas, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos que el término de y en dx se expresa como y', así, o sea, recordemos que estas son notaciones que nosotros le hemos dado al concepto de derivada a lo largo de cálculo y también aquí en métodos numéricos. Entonces no perdamos de vista eso, ¿no? Donde y representa la independiente y x representa la dependiente, que igual puede tomar diferentes variables, ¿no? Inclusive pueden ser palabras o puede ser otro tipo de letras. Es muy común, por ejemplo, que sea con respecto al tiempo. Normalmente los procesos a veces se analizan con respecto al tiempo, más aquellos que son de tipo transitorio, por así decirlo, ¿no? Entonces, son de suma importancia este tipo de expresiones en ingeniería porque describen fenómenos físicos relativamente complejos. Y por lo mismo de que son complejos, muchas veces esas ecuaciones diferenciales resultan ser tediosas al momento de resolverse de forma analítica.
Entonces existen unas aproximaciones desde el punto de vista numérico con las cuales se intenta asimilar este tipo de sistemas a una especie como de extrapolación o interpolación. Entonces aquí surgen diferentes tipos de métodos, ¿no? Los primeros métodos que vamos a analizar es el método de Euler y el método de Hoyle. Entonces vamos a ver, en este caso, empezaríamos con el método de Euler. Euler. Ok. Entonces dice, en el método de Euler supongamos que yo tengo una función, ya que se encuentra aquí escrita, que tienes como variable independiente la t y tiene como variable dependiente y. Entonces, si se grafica, yo obtengo una función que sería aquí el asunto en rojo, ¿no? La parte aquí. Entonces, esto vamos a indicar que sería el valor real de la función. Valor real de la función. Y lo que yo voy a hacer es una aproximación por medio del método. Lo que haría es que yo voy a obtener una tangente en un punto de la función. Ese punto va a ser en un valor conocido de la función evaluada en t. Entonces, para este caso, yo necesito conocer un valor de t y un valor de y. A estos valores en matemáticas se les conoce como condiciones iniciales. No sé, por ejemplo, en cálculo, bueno, en ecuaciones diferenciales, cuando vieron ecuaciones diferenciales y la manera de resolverlos, no sé si de pronto analizaron, por ejemplo, vida media de un compuesto químico, de un material radiactivo, el tiempo que tendría un cadáver muerto, por ejemplo, en asesinato. Muchas de las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con tiempo tienen la misma forma de exponencial, pero siempre requerimos de eso. Necesitamos un punto de partida para poder conocer el valor. Entonces nosotros necesitamos una condición inicial. Entonces una condición inicial va a tener la forma de la variable x, y normalmente va a ser así. Cuando f de, digamos, en este caso 1, cuando la función está evaluada en la variable independiente de 1, entonces la variable dependiente toma el valor, no sé, de 10. Entonces esto es independiente y esta es la dependiente. Voy a borrarla aquí. Dependiente, independiente y la dependiente. Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces el método de Euler lo que hace es que toma la condición inicial y en este punto de la condición inicial se traza una tangente. Una tangente a la curva. Entonces voy a trazar la línea. Vamos a ver. Supongamos que me quedo derecho. Vamos a ponerlo algo así. Entonces que pasó por este punto, ¿no? El chiste es que pasó por aquí. Que más que nada, bueno, vamos a borrar porque parece que es tangente pero en otro lado. A ver. Ahora sí. Ahí quedó. Ok. Entonces, esta parte que es tangente, se entiende que si esto es una tangente, entonces aquí también en este punto es una derivada. Porque ese es uno de los conceptos de derivada como tal, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer el método de Euler es que si yo evalúo ahora en ti más 1, es decir, en este punto, yo podría obtener dos valores, el valor real de la función y yo tendría un aproximado. Esta aproximación es por una especie de extrapolación. Y obviamente la diferencia que existe entre ambos es un error. Ahora, ¿qué función es la que estaría analizando o qué ecuación vamos a ver? Si recordamos la ecuación de la recta, lo voy a poner aquí. La ecuación de la recta decía que y es igual a mx más b, donde m era la pendiente, x la independiente y la dependiente, así, ¿no? Y b era la abscisa al origen. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que este valor de b se va a denotar al punto donde parte la tangente de las condiciones iniciales. Y
vamos a reestructurar lo que sería la variable independiente como como un salto que vamos a estar dando nosotros por como incrementos. Recordemos que cuando estamos hablando de funciones, nosotros hacemos incrementos para llegar a completar ese apartado. Y en lugar de la pendiente vamos a sustituirlo por otra función. Entonces esta ecuación de la recta, que vendría siendo esta extrapolación del método, va a tomar la siguiente forma. Va a ser y más 1, que es igual a y, que sería la abscisa, más el 0 por h. Ahora, de esta parte de aquí, 0, o el valor ese que se encuentra así como 0, se va a considerar como la pendiente. Y h vendría siendo el incremento que se va a estar dando a la variable. Ahora, vamos siguiendo. Voy a poner aquí del método de Euler. Entonces decimos, si la pendiente, que en este caso es 0, es igual a la derivada, entonces diríamos nosotros, estaríamos diciendo, la pendiente va a ser igual a teta, que va a ser igual a la derivada, que va a ser igual a, o sea, a todas las formas que podría tener, ¿no? Que sería a ¿cómo se llama? A y prima. ¿Y qué otra podría tener? De y sobre de y. O sea, sería igual a todas estas formas. Y si yo tengo una expresión, vamos a llamarlo así. ¿Cómo podemos decirlo? Si yo tengo una expresión de la siguiente forma. Por un ejemplo, ¿no? Y prima más 2xy más 3y es igual a 1. Entonces yo lo que haría es despejo la y prima, de forma que la y prima me quedaría 1 menos 2xy menos 3y. Entonces esta es la ecuación diferencial. Y se entiende que la pendiente es 1 menos 2xy menos 3y. Porque estaría despejado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a llegar. Voy borrando esta parte. Ok, entonces si nosotros tenemos en consideración eso, podríamos decir nosotros lo siguiente. Y más 1 va a ser igual al valor inicial de y más la función evaluado en x inicial, bueno, en este caso sería t, ¿no? Sí, porque estamos en t y inicial por el incremento h. Y esta, que se encuentra aquí, esta es nada más que la ecuación de Euler-Cauchy, que para efectos prácticos de la materia simplemente la vamos a conocer como la ecuación de Euler. H son los incrementos dados por el usuario entonces f de ti, y es la pendiente o la derivada, pendiente o evaluación de la derivada, y finalmente y más 1 es el valor propuesto de la función, el valor propuesto de la variable dependiente. Este es un método relativamente sencillo. Partimos del mismo conocimiento que ya tenemos de las funciones lineales y solamente extrapolamos, ¿no? Ok. Entonces vamos con... Voy a explicar los dos métodos rápido y luego ya para pasar con el ejercicio. Entonces el siguiente método está basado también en el método de Euler. Vamos a ver. Vamos a poner aquí método de Hoyt. Y vamos a explicarlo con una especie de
de gráfica también. Vamos a poner aquí Y. Vamos a poner aquí T. Ok. Ponemos también una línea roja. Así. La misma función que estamos manejando. Y decimos, ¿no? En este caso vemos que cuando nosotros trazamos la tangente en este punto, pues obtenemos nosotros un valor un poco, vamos a decirlo así, con mucho error, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar una, ¿cómo diríamos? Una manera de que esta línea, que sería simplemente la tangente, no fuera tan desproporcional, al menos en ese segmento de la función, podría ser un poquito más acertado, ¿no? De manera que nosotros podamos bajar la línea tal vez a algo así, por así decirlo, ¿no? Algo así, no sé, es un decir. Entonces en esos casos, en ese caso entra el método de Hoyne. Y el método de Hoyne lo que hace es que la pendiente la calcula con un promedio. Entonces ese promedio ajusta de alguna manera esa curva para que yo pueda obtener una, en lugar de hacer la pendiente, digamos, la tenga yo aquí T inicial y aquí tenga la final, T i más 1, y en lugar de tener, vamos a ver, que lo tenga yo así, y yo pueda ajustarlo de alguna otra manera, bueno, eso es con un punto aquí, ¿no? Así. Entonces en lugar de hacer eso, que yo pudiera, el método Hoyne lo que hace es que yo trazo con dos puntos, vamos a ponerlo algo así, como con dos puntos, y en esos dos puntos yo trazo una línea que intenta unirlos. Entonces esta línea intenta de alguna manera reducir este error, que si yo nomás trazara una línea así. Ok. Entonces este sería el error con el método nada más de Euler, y este sería el error con el método nada más de Hoyne. Entonces la idea es que yo trace un segundo punto de manera de que ¿cómo se diría? De manera de que la tangente no se pierda o no tienda a ser tan diferente de la función en el tiempo. Entonces esta pendiente que propone Hoyne se calcula de la siguiente forma. Es un promedio nada más de la función normal, es decir, de la primera derivada. O sea, recordemos que cuando se despeja la primera derivada quedaría ti, de y, y se evalúa con estos son los puntos en las condiciones iniciales, y esto se evalúa, otra vez se evalúa la primera derivada, pero se evalúa en condiciones de ti más 1, y más 1, aquí se pone un 0, y eso es un segundo punto, y esto se divide entre 2. De esa forma se calcula esa pendiente y se hace un ajuste, como una media, y entonces la idea es, al menos gráficamente, que sea un poquito más, más exacta, más precisa. Ahora, retomando de lo que vimos anteriormente, dice, sí, a ver, estamos acá, sí. Sí, para, hola, la primera derivada estaba evaluada de la siguiente forma. Yo decía lo siguiente: la primera derivada de y es la función de ti, en y, con las condiciones iniciales. Ahora, si se aplica la extrapolación lineal, y, voy a decir lo siguiente: y más 1 ya extrapolado va a ser igual al valor inicial más f evaluado, o sea, la primera derivada cuando ya se despeja sería toda la función evaluada en ti
y por el incremento h. Esto sería esto es la predicción de la ecuación de Hoyle. La ecuación de Hoyle. Entonces, de manera que la pendiente, podríamos decir, pendiente es entonces y más 1, este es igual a la función f evaluada en t y más 1, en y 0 y más 1, y cuando se aplica el promedio, vamos a hacer así, la media sería de la primera derivada, sería este punto de la ecuación de Euler más el de la extrapolación lineal, y eso es entre 2. Y si ya lo sustituimos esto en la parte de ¿cómo sería? De la ecuación de Euler, en lo que sería la pendiente, en el 0 de la ecuación de Euler, entonces tomaría la siguiente forma. Diría y más 1 es igual a y más, hacemos el corchete, sería f por ti y más f ti más 1, y más 1 de el extrapolado entre 2 por h. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros ya tendríamos esa ecuación que vamos a evaluar. Es relativamente sencillo. Cuando lo veamos en Excel van a ver que no es la gran cosa. A lo mejor aquí no nos lo están imaginando. Pero para terminar la parte de teoría vamos a indicar lo siguiente. Entonces h habíamos dicho que es un incremento. Ahora, este incremento está dado por el usuario y se piensa que la idea es que es el tramo, h sería el tramo que existe entre este punto, en el punto de inicio de la función, hasta el punto final. O sea, esto se considera como h. Ustedes pueden dar un h que sería el salto como tal, ¿no? Digamos que si la función empieza que la ecuación diferencial empieza con una condición de 0, de t, y va a llegar hasta 5. Ustedes pueden decir que el salto es de 5, o sea, simplemente en un solo paso. Obviamente, mientras ustedes tengan menor número de pasos, es mucho más erróneo su resultado. La idea es que esta h ustedes la puedan dividir en distintos incrementos igualmente espaciados, eso es importante, para que puedan obtener ustedes una especie de aproximación. Entonces, mientras menor sea el número de h, cuando h se vuelve más pequeño, quiere decir que ustedes van a tener un resultado más preciso en el método. Esa es la idea, ¿no? Ustedes pueden hacer tan preciso un método de Euler, por ejemplo, que se iguale a la necesidad del método de Hoyle, pero hay una diferencia en los saltos, en los h's, muy, muy grande. O sea, puede ser de un h de 0.1 comparado contra un h de 0.0001 y les quedaría valores. Ahora, nada más para terminar esta parte, probablemente les esté causando algo de ruido. Lo que pasa es que, a ver, ok, pues estos dos científicos o matemáticos, vamos a llamarlos así, son de descendencia alemana. Y en alemán, cuando ustedes tienen estas dos vocales pegadas, la manera en cómo se pronuncia es así. Entonces realmente la manera de pronunciar Euler es Euler, y la ER termina como AR. Entonces muchos dicen Hund pensando en inglés, pero el científico es alemán, eso es Heut. Es la manera por la cual estoy yo pronunciando de esa forma, ¿no? Ustedes lo pueden decir como les han enseñado ustedes en sus clases, no hay ningún problema.
nada más para que no les cause algo de estrés auditivo, ¿no? Así les voy a estar diciendo a lo largo de lo que queda del curso. Para el día de hoy, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Van a ser ejercicios muy relativamente sencillos con este método. Y también como estamos ya tomando costumbre, les voy a dejar unos cuantos para que hagan dos. Vamos a hacer dos aquí y ustedes hacen dos para su casa. Y los estaríamos haciendo primeramente en Excel y ya vemos después cómo lo abordamos MATLAB para el miércoles. Entonces vamos a pasar a lo que serían los ejercicios. Vamos a resolver los primeros dos renglones por el método de Euler y por el método de Hoyne. Y ustedes harían estos dos ejercicios de lo que sería completar como tarea. Vienen aquí las ecuaciones diferenciales, la condición inicial que van a trabajar, el intervalo y el valor exacto con el que ustedes calcularían, o sea, la solución analítica sería, de la cual ustedes van a obtener el valor exacto al sustituir las condiciones necesarias para llegar al punto. Entonces vamos viendo. En los primeros dos los resolvemos primero por Euler y después los resolveremos por Hoyne. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, método de Euler. Y vamos a poner aquí lo que sería la variable independiente. Lo que sería la variable dependiente. Y luego vamos a colocar los incrementos de tipo H. Ok. En el caso de la variable independiente sería lo que es, voy a ponerla aquí, para el primer ejercicio la variable independiente sería X, ¿no? Y para el segundo la independiente sería Y, bueno, con minúscula. Ok, entonces dice, según la información, la primera ecuación diferencial dice que cuando la variable independiente X vale 0, la función tiene un valor de 1, la función Y, que sería la independiente, quiere decir que los valores que tomamos van a ser de 0 y van a ser también de 1, ¿de acuerdo? Y luego dice que los intervalos que se van a manejar en este caso van a ser de X mayores o iguales a 0 y mayores o iguales a 1. Ok, entonces en ese caso lo que podemos hacer es manejar incrementos podríamos suponerlo como de 0.1. 0.1 para que tengamos con los dos extremos 11 iteraciones. Ok, la tabla para el método numérico consistiría en lo siguiente. Vamos a colocar aquí el número de iteración. Vamos a colocar el valor de X inicial, el valor de Y inicial. Y luego vamos a colocar el valor que obtendría la derivada cuando la función esté evaluada tanto en el valor de X y el valor de Y. La función en X y en Y. Después de eso vamos a conseguir la derivada multiplicada por ese incremento. Entonces vamos a ver derivada por el incremento, que eso va a ser igual técnicamente a la celda anterior por H, que sería H que multiplica a F de XY. Así. Y cuando tengamos eso, lo que haríamos es nada más sumar el valor inicial, que es el extremo como tal de la fórmula de Euler, es la parte de la pendiente, ¿no? Sería Y inicial más el H por el F de X, Y. Si en este caso nosotros tenemos el valor analítico, sería Y real, y en este caso pues el porcentaje de error, y esas serían las iteraciones que vamos a manejar. Vamos a colocar aquí la iteración número 1. Bueno, entonces decimos, lo que vamos a programar en este caso sería la primera ecuación, que sería Y' más Y igual a 2X, o la primera derivada de Y más la función Y es igual a 2X. Ok, de acuerdo con los valores, con el intervalo y la condición inicial, nosotros vamos a comenzar con 0. Entonces podríamos ponerlo aquí,
independiente, 0. Y este número lo voy a fijar. Ok. El valor de y también lo voy a tomar como 1 y lo puedo fijar de lo que tengo la información. Entonces aquí también lo fijamos. ¿Sí? Y luego tendría que programar en esta celda lo que sería la función. Entonces en la celda yo programaría cuánto vale la función de la primera derivada de y. En ese caso aquí sería un simple despeje, ¿no? Sería 2x menos y. Eso, 2x menos y nos daría la y'. Entonces yo tendría que decir, bueno, lo voy a ver si lo puedo escribir aquí. Y' sería igual a 2x menos y. Eso es lo que yo tendría que programar. Ok, 2x sería 2 por lo que vale la celda de x en el valor inicial, menos el valor de y en el punto número 1. Eso nos da un total de menos 1. ¿Ok? Ahora, en la siguiente celda lo que yo voy a hacer es multiplicar la función y, la función primera derivada, por el incremento que en este caso he declarado como punto 1. Entonces multiplico esta celda por la que se encuentra aquí y voy a fijar ese valor porque al momento de hacer el arrastre, para ser método iterativo, no quiero que la celda del valor h se mueva. Entonces me daría menos punto 1. Finalmente, este valor se obtiene, como lo marca aquí el título de su celda, a este valor anterior se le va a sumar el inicial y entonces este es el valor que daría aquí. Entonces decimos el valor en este caso va a ser igual al valor inicial más el valor de h por y', que sería de 0.9. Ok, en este caso lo que sigue es programar el valor exacto. El valor exacto sería este de aquí. Entonces la y real sería 2x más 3 por e a la menos x menos 2, tomando los valores de x como 0, ¿no? Entonces vamos viendo. Sí, pondríamos igual, sería 2 por x más 3 que multiplica al exponencial menos el valor de x y todo eso lo resto 2. Entonces me da aquí como tal 1. Y vamos viendo, me dice que el error para este caso, vamos pensándolo, ¿no? El error en la condición inicial tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la condición inicial está basada en la solución analítica. Todas las demás iteraciones que nosotros obtengamos van a estar ya basadas en el método numérico. El método numérico parte de un valor real puntual en la función que estamos analizando. Entonces, si comparo este valor real con el valor que me está dando, pues obviamente voy a tener un valor de porcentaje de error 0, ¿no? Realmente lo que sería interesante aquí ver es el porcentaje de error en las siguientes iteraciones. Pero pues lo programamos. Entonces sería valor real, sería el real menos el aproximado entre el real, este caso es G10, y todo esto por 100. ¿Sí? Para 0, ¿no? Ok, iteración número 2, le sumamos 1 aquí. Y lo que vamos a hacer es sumarle al valor anterior el incremento de h. Y podríamos decir que este h lo vamos a fijar aquí. Ahí está. Ya se encuentra fijo. Y podríamos ver cómo cambia en este caso el valor de y. Entonces en el valor de y del segundo renglón va a ser igual al valor que se obtuvo del renglón anterior. Desde aquí. Ahora vamos a evaluar nuestra ecuación diferencial con x
basada en el punto inicial más el incremento, y y va a ser exactamente igual al valor obtenido de la iteración anterior. De aquí ya nada más es cuestión de que nosotros podamos arrastrar las fórmulas. Pasamos este número aquí, este de acá también, y finalmente el valor me da de 0.83. Ahora sí, el valor de y real bajo estas condiciones es de 0.9145, y obviamente aquí ya tengo un error. Entonces vamos a ver esto por acá, y ahí está. Yo tengo un error de 1.58. Entonces ya es considerable, es diferente de 0, vamos a llamarlo así. Ok, siguiente iteración, creo que esta ya está lista para hacerla de golpe. Vamos a intentarlo. Jalo todos los valores, coloco aquí la información y me sale un porcentaje de error de 3.05. En este caso, y es 0.83 y el valor es de 0.787. Ok, ¿cuándo termino el método? En este caso, este método no termina hasta que se compara un porcentaje de error que sea satisfactorio. Se termina hasta que se lleva al intervalo que se desea analizar. En este caso, el intervalo es de 1. Quiere decir que x inicial tiene que llegar al valor de 1. ¿Ok? Entonces serían 2 puntos, me faltarían 8, ¿no? Entonces vamos a ver. Jalamos. Y ok, aquí tendríamos el valor de 1. Y dice que cuando tiene un valor de 1, entonces la función toma el valor de 1.04. Y bajo esas condiciones, el valor real es de 1.10. Eso significa que el porcentaje de error es de 5.21. Si se fijan, empieza a subir, incrementa, luego llega como que a un tope máximo de 6% y luego baja 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo decidiera incrementar, hacer más chiquitos los incrementos? En este caso, en lugar de 0.1, hacer, no sé, 0.05. En ese caso, yo tengo 11 iteraciones y en las 11 iteraciones llegué a la mitad. Podría yo reducir el número de iteración, incrementar los cálculos y llegaría hasta aquí. Entonces veamos. Borramos y puedo comparar. Si yo tomo incrementos de 0.05, yo tendría aquí el valor de 1 y tendría un valor de y de 0.07. Si ese 0.07 lo comparo con el valor real de 1.10, yo obtengo un 2.55% de error. Y entonces el método se vuelve un poquito más preciso, ¿no? Sí, y al parecer vamos viendo la tendencia. Si nosotros entonces reducimos los incrementos que manejamos de h, prácticamente estaríamos reduciendo también el porcentaje de error. Entonces este método se puede volver tan preciso dependiendo de la cantidad de h's que ustedes quieran tomar. Veamos, para no hacerlo tan largo de 100 puntos, le vamos a poner lo que en lugar de 0.5 que sea 0.02. Ok. Entonces aquí tengo 0.04, pues prácticamente van a ser otros 25, 30 puntos. Vamos a ponerlo por aquí así. Vamos viendo. Ok. Entonces en 51 iteraciones, ahora la y me dio 1.09 contra el valor de 1.10. Y si se fijan, el porcentaje de error es prácticamente 1. Entonces este método es algo así como la regla del trapecio compuesta. La regla del trapecio por sí sola es muy, da mucho porcentaje de error, pero dependiendo de la cantidad de segmentos, es decir, cómo se van fraccionando la integral en diferentes sumatorias muy pequeñas, se va haciendo más preciso. Entonces aquí, por ejemplo, si le damos incrementos de 0.02, puedo llegar a valores de 1%, por ejemplo. Ahora que podemos darle valores de 0.01, de 0.001 para que el porcentaje de error se vaya reduciendo. En este caso, ustedes lo pueden resolver a 0.1, nada más por efectos del ejercicio. Vamos viendo, ahí está, a 0.1. Los valores se los voy a estar revisando, al menos los que hagan de tarea, que serían estos dos. Se los voy a revisar con h de 0.1, pero si ustedes quieren ver más o menos como cuánto pueden ajustarlo para que les dé un valor real, adelante, no hay ningún problema. Ok, entonces tengo aquí los valores. Voy a copiar todo esto. Está encabezado.
lo voy a poner acá. Y ahora esto lo tomaría para el segundo ejercicio. Veamos. En el segundo ejercicio, cuando decimos nosotros dy entre dx, eso prácticamente es primera derivada, ¿no? De y. Así que lo que estaría resolviendo yo en este caso es una ecuación que tenga la siguiente forma. En lugar de 2x sería x al cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo así. X al cuadrado entre, y en ese caso sería y. Nada más así. Entonces esa es la ecuación, basándome en esto, que yo quiero resolver. El valor inicial de la variable independiente, que esta es x, sería 0. Y del independiente aquí nos está marcando que es un 2. Y que tiene que llegar de 0 hasta 2.1. Entonces en este caso, como aquí era de 0 a 1, pues serían como el doble, ¿no? Casi un poquito más del doble de iteraciones bajo el mismo criterio de h. Bueno, entonces empezamos con la iteración número 1, con x igual a 0, con el valor inicial de y de la función es 2, y luego evaluamos la función. ¿Cómo queda? Sería vamos a ponerle 0 al cuadrado entre lo que sería y, esto nos da 0, y si este es 0, la función la multiplicamos por el incremento, pues también nos va a dar 0. No va a haber diferencia. Entonces, si al 0 anterior le sumamos el valor inicial, y de aquí, pues tendríamos el valor de 2. Y entonces tendríamos que analizar la solución real. En este caso, el valor exacto es con la función que está aquí, que la estaríamos programando. Sería raíz cuadrada. Y aquí pondría sería 2 por x al cubo, cierro este, entre 3 más 4 y cierro el paréntesis de la raíz cuadrada y me da 2. Y el porcentaje de error, pues ya sabemos, en el primer caso van a ser 0, ¿no? Valor real menos el valor de la ¿cómo se llama? De la función entre el valor real G29%. Y sí, este es el valor de lo que sería el porcentaje de error. Entonces seguimos a segunda iteración. 1 más el anterior. Este va a ser el anterior más el incremento h. Fijamos el incremento. 26. Y el y va a tomar el valor anterior de 2. Entonces ahora sí, estos van a cambiar un poco. Vamos viendo por su valor real 2.00001.0083. Ok. Y vamos a tomar unos valores acá. 0.7. Tenemos que llegar hasta a 2.1. 1.5. 1.9, 2 más 3. Ok. Entonces cuando x llega al valor de 2.1, el valor de la función y va a llegar al 3.13. Si lo comparamos esto con la solución analítica, este va a ser de 3.18 y el porcentaje de error será 1.64. Entonces, para esta función yo tengo un porcentaje de error por debajo del 2% con incrementos tan sencillos de 0.1. Igual podríamos bajarlo en los incrementos h hasta 0.02 como lo hicimos anteriormente, para que sean unos 100 puntos, y esperaríamos que el porcentaje de error se reduzca. Esto normalmente sucede con funciones que son no son tan polinómicas, vamos a decirlo así, que tienen divisiones o que tienen funciones trigonométricas o logaritmos. O sea, podrían ser un poquito más precisos esos métodos tan sencillos.
Entonces esto es lo que harían, ese sería el método de Euler. Para las primeras dos funciones, ustedes continuarían con estas dos bajo este método, y también para lo que sería el siguiente, que es el de Hoyt. Entonces me voy a cambiar nada más de pestaña para seguir trabajando con el nuevo método. Vamos a ver. Ok, entonces aquí también lo tengo otra vez. Voy a hacer un poquito más grande. Y esto creo que lo voy a reducir porque el método Hoyt sí requiere un poquito más de tablas. Ok, si no, pues igual nada más lo regresan el video para que puedan ver con más claridad las funciones. Okay, para el segundo caso, bueno, podría traerme yo esto de aquí, que me puede servir también. Vamos a ponerlo acá. En lugar de Euler, vamos a ponerle que es de Hoyt. Así. Y valores independientes, sí, están son las mismas condiciones, ¿no? Lo que cambiaría sería la tabla de iteraciones. Entonces vamos a ver. En este caso empezaríamos con iteración también. Iteración, valor de, en este caso, de x inicial, de y inicial, sería también la parte de y prima, es igual a f de xy. Luego tenemos el h por y prima igual a h por f de x, y. Seguimos con la parte de hi más h por f de x, y. Hasta aquí es prácticamente el mismo método de Euler. Y aquí es lo que cambia, ¿no? El pequeño detalle. Entonces el método de Hoyt habíamos dicho que la diferencia es que existe allí una pendiente que intenta ya ajustar un poco lo que es la interpolación. Entonces, lo primero que sería nuevo es el valor de i más 1 que vamos a condicionar para el siguiente punto de la función, y vamos a llamar a ese punto de la función como un y0. Ese y0' va a ser igual a la función evaluada en xy, que ya tenemos ahí listo. Luego vamos a calcular la pendiente media. Vamos a hacer un poquito más despacio aquí. Pendiente media. Calculamos el y de i más 1. A ver, de i más 1, que en este caso sería el corrector. Y vamos a poner, bueno, estos machitos todavía. A ver. Ahí está. Vamos a poner aquí el valor de y real y lo que sería el error. Ok. Entonces para el primer caso sigue siendo prácticamente lo mismo. Es 1. Este toma el valor de 0 de la variable. Este toma el valor de la independiente, que sería y. Aquí. Y luego en esta parte tendríamos la evaluación del ¿cómo se llama? De la primera derivada. Que es prácticamente lo mismo de acá, ¿no? Entonces la función es 2 veces x menos y. Entonces menos 1. Bien. Hacemos la multiplicación del término por lo que sería el incremento h. Menos 1. Hacemos el término anterior, le sumamos el valor inicial de y. Listo. Y entonces aquí, técnicamente en el método de Euler era el punto que nosotros evaluábamos como el nuevo.
lo que hace el método de join, que lo hace diferente, es que generamos otro punto, ¿no? Entonces es un pseudo punto nuevo. Decimos, en este pseudo punto vamos a evaluarlo ahora con x y más 1. En este caso, ese x y más 1 es solamente al valor de x, le vamos a sumar el valor del incremento, que sería este valor de aquí, más el incremento ya programado en esta parte, nos va a dar esto. Entonces, más o menos el método de Hoyle lo que hace es que combina dos iteraciones en una sola. Intenta dar una aproximación un poquito más precisa desde el punto inicial. Entonces, con este nuevo punto se va a calcular la función y el valor que se tendría como el y de la ecuación diferencial es el anterior. Entonces, la misma función que se había evaluado aquí se va a evaluar en esta celda, pero utilizando los nuevos valores del punto, vamos a decir el punto 1.5, digamos que es la iteración 1, y aquí habría una media iteración más antes de llegar a la 2. Entonces diríamos, en esta parte evaluamos esta función acá y decimos 2 que multiplica a la x menos la y, que en este caso nos da el punto 7. La siguiente celda nos marca una pendiente media, entonces eso es el ajuste que nosotros vamos a hacer. Entonces tomamos esta iteración, este punto, tomamos este punto y también tomamos este punto y los promediamos. Así que lo que sería es, esto es igual al y' evaluado en el punto 1 más el y' evaluado en el punto 1.5 entre 2. Eso me da el punto 85. Y finalmente yo calculo la y más 1, o lo que sería ahora sí para el punto 2. Pero en este caso, en lugar de utilizar la función que sería en esta parte, ¿no? Aquí nosotros calculábamos utilizando esta función. En lugar de hacer esta función, lo que yo voy a hacer es utilizar esa media pendiente que acabo de calcular. Vamos a ponerla aquí. Entonces decimos, para y ahí, lo que voy a hacer es el valor inicial, o sea, el que es el del inicio de esa iteración, que es el 1, más lo que sería la media pendiente, que multiplica, que la media pendiente es el asunto que se va desde la función, más lo que sería, bueno, por lo que sería el incremento, el h, acá. Entonces este lo fijo, sí, lo fijamos, y decimos que me da .915, y entonces aquí vuelvo a colocar el valor de la función real. En este caso era 2 por x, ¿no? Y el x decimos 2 por x, el valor de acá, menos, más 3 por exponencial de menos x, que sería el 0, cierro paréntesis, menos 2. Entonces aquí tengo un porcentaje de error tengo un valor de 1, y en esta última programo el error. Error sería valor real menos el valor propuesto por el método. En este caso es el valor que yo voy a utilizar con el y inicial, o sea, este valor de aquí. Recordemos que siempre va a ser los valores, o sea, que no nos confundamos. En anteriores métodos, el último valor que se calculaba antes de los porcentajes de error en los renglones es el que utilizamos para hacer el cálculo de error.
Pero recordemos que en este caso son los primeros dos, son los valores iniciales de la función x y los valores de la función y. En este caso cerramos aquí, ponemos, y el valor real este es el K10, por 100. Y tengo el porcentaje de error de 0, ¿no? Ok. Segunda iteración, pongo el valor inicial, le sumo 1, es 2. Tomo el valor de aquí, esto es 0, más el incremento h, lo anclo, B7. Y el valor de y, para este caso, viene a ser el y más 1 corregido del renglón anterior. Es decir, ahora sí, el último valor que se utilizó acá. Y entonces puedo jalar toda la información. Vamos a ver. Y obtendría lo siguiente. Sería 0.915. Si se fijan, aquí ya quedó este incremento. Prácticamente quedó muy parecido a este. A ver, vamos a ver. Dice, vamos a ver los valores, 0.75. Aquí. Ok, sí, ya vi. Tengo aquí un detalle con las ecuaciones. No anclé este valor. Entonces aquí, esto se baja. Punto acá. Y este valor, ok, no hay problema. El X está anclado. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y ok, y listo. Ya obtendría los valores 91.5. Entonces parece que ya está todo bien. Entonces podemos jalar. Y esto sería también hasta el valor de 1. A ver. 8. Hasta el valor de 1. Entonces podemos ver. Cuando X vale 1, Y vale 1.1056. Si lo comparamos con el valor real, esto es 1.1036. Y entonces yo tengo un porcentaje de error de 0.1798. Ese, si lo comparamos con el método de Euler que miramos hace rato, ¿cuánto hicimos? 0.2, fue el incremento máximo, creo que llegamos al 1% de error. Entonces aquí, por ejemplo, no solamente es utilizar incrementos muy pequeños. O sea, este método relativamente son ¿cuántas celdas extra? Son 4 celdas extra y ya obtendremos bajo esos mismos, el mismo criterio individual de 0.1 porcentaje de error por debajo del 1%. Entonces es muy bueno, por ejemplo, para esta función. Pero ¿qué diría con la siguiente, no? Vamos a ver la siguiente función, que sería, vamos viendo, en este caso la función, a ver, es la de, se encuentra aquí, de y de x. Entonces seguimos tomando todo el primer encabezado de la tabla, copiamos, lo podemos poner aquí, pegamos aquí método join, y pues obviamente el espeje quedaría como lo vimos en el otro lado, ¿no? Sería x cuadrado diagonal y. Ok, esto es un 2. Los ingresos son de 0.1. Bueno, sería 1. X es igual a 0. Y es igual a 2. Y' va a ser igual a la programación de esta función. Sería x al cuadrado entre y 0. Esta función derivada por el incremento h, vamos a fijarlo una vez. El valor inicial, este es 2, más la derivada por su incremento. Y hasta aquí era el método Euler. Cerramos, bueno, damos el nuevo punto, que sería x inicial más el h. Ponemos
anclamos y luego evaluamos la función con estos nuevos puntos. Entonces diríamos, aquí sería x al cuadrado entre y sería 2. Entonces me da 0.005, correcto. Calculamos la pendiente, sería la media de la pendiente, sumamos ambos valores, los dividimos entre 2, 1.0025. Aquí me equivoqué de celda. A ver, sería el calculado más la función, la primera derivada, que sería este 0 de acá, disculpen, entre 2. ¿Qué pasó? A ver, más entre 2, ok, 0.025, correcto. Y luego finalmente calculamos lo que es el corrector. Entonces con el corrector decimos la función es x al cuadrado, perdón, sería el valor inicial de la función de la fórmula y más lo que sería la media pendiente por el incremento h. En este caso lo anclamos así y nos da 2.00025. Valor real, vamos viendo, sería este de acá. Entonces SQRT, decimos 2 que multiplica a x, 2 que multiplica a x al cubo entre 3 más 4, si cierro la raíz cuadrada, 2, y el porcentaje de error es abs. Valor real menos la aproximación entre el valor real por 100. Ok, seguimos iteración número 2, 1 más 1. Aquí colocamos el anterior más el incremento h, vamos anclando esta parte, y este valor y va a ser el corrector del renglón anterior. Estamos viendo, aquí está todo bien, ok, vamos a jalar este, parece que puedo jalar ya todas las celdas y vamos analizando los valores. Es 2.0014, ok, 2.001 y 0.0041, ¿no? Que parece que todo está bien ahorita. Vamos a ver qué otra información podemos obtener de aquí. 2.3074, 3049, ok, parece que ya está todo bien aquí, así que vamos a darle que es hasta 2.1, ¿no? Entonces 2.1, ok, entonces en 2.1 la función tiene un valor, la función diferencial tiene una respuesta de 3.19, y si la evaluamos analíticamente el valor real es 3.1896 con un porcentaje de error de 0.035. Entonces este porcentaje de error es ya muy bueno, con el mismo incremento que el anterior. O sea, ahora seguimos por debajo del 1%, ¿no? Entonces ustedes podrían inclusive irle programando al método, pero para que lo hiciera en función a los incrementos h. Entonces esto que estoy resolviendo aquí, o que ya resolvimos en esta parte, ustedes lo harían para el método de Hoyne con estas dos funciones, la que se encuentra en esta parte aquí, la 3 y la 4. Aquí por ejemplo t pues sería lo mismo, ¿no? En lugar de colocar x pondrían t, y podrían hacer los incrementos con h igual a 0.1 para no hay ningún problema. Entonces lo que sí estaba revisando es que tienen
han estado entregando en sus tareas con muchos detallitos en el aspecto de la programación del Excel. Entonces denles dos, tres revisadas porque se le están yendo signos de multiplicación, signos de sumas, detallitos así, ¿no? Entonces recordemos que no siempre vamos a contar, eso es importante, voy a cambiar de pestaña. No siempre vamos a contar nosotros con esto. No siempre vamos a tener nosotros un valor exacto. O sea, si nosotros ya tenemos el valor de la ecuación diferencial analítica, no hay ninguna necesidad de que hagamos el método numérico. ¿Ok? Esto es para cuestiones didácticas. Va a haber ocasiones en las que ustedes solamente van a tener hasta aquí, o sea, nada más esto. Las E2, las condiciones iniciales y el intervalo. Nada más. Dependiendo del texto, ustedes pueden obtener la condición inicial y podrían indicar el intervalo. Pero hasta ahí. La manera de resolver la ecuación diferencial, o sea, podríamos verlo para MATLAB, pero también hay que recordar, dependiendo del curso que llevaron de cálculo, creo que se llama ecuaciones diferenciales. Sí, en ambas escuelas es ecuaciones diferenciales, tanto en el tecnológico como en la universidad, así se llama. Y muy probablemente estén empolvados en la resolución de esos sistemas. Entonces, vamos a ver las ecuaciones diferenciales como tales, las normales. Vamos a ver también lo que serían sistemas de ecuaciones simultáneas y, y una técnica para si ustedes se llegan a encontrar con una ecuación que no es de orden 1, cómo podrían resolverla para bajarle el orden y entonces que llegue a ser una ecuación normal, o sea, de potencia 1, para que puedan aplicar ese tipo de métodos. Entonces nos quedan pendientes los métodos de Roja-Kuta, que se denominan RK. Dependiendo de la complejidad a la que se van haciendo, pues se le van poniendo RK2, RK3, RK4. Y los números también tienen sinónimos por otras personas, ¿no? Pero en general es siguiendo muy parecido la técnica del método Euler. Así que por lo pronto lo dejamos aquí. Entonces ténganle paciencia al Excel, no se desesperen, revisen punto por punto, con multiplicaciones, potencias, para que no se vayan a equivocar en el momento de hacer ¿cómo se llama? El ejercicio. Si por alguna razón, digamos, al resolver esto, los valores exactos, no les da exactamente igual la condición inicial, porque eso es lo que tienen que hacer. O sea, si ustedes sustituyen aquí 1 en esta función, y les tiene que dar 1. Si ustedes aquí sustituyen 0, entonces la función les tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, aquí podemos ver si está bien, ¿no? E a la t, e a la 0, 1. Por 7, 7. Esto de aquí es 0, esto de aquí es 0, esto de aquí es 0. 7 menos 6, 1. Entonces aquí no hay ningún problema. Entonces normalmente una ecuación diferencial se intenta que el valor inicial de la variable independiente sea 0, porque así tiene un valor muy sencillo de calcular. Vaya, se esperaría que fuera lo más sencillo, pero pues no todos los casos va a ser así, ¿no? Ok, entonces si después de solucionar esta se dan cuenta de que, por ejemplo, si ponen aquí 1 y no les dio 1 acá, inténtelo en el MATLAB. Y si ya de plano el MATLAB no funciona, quiere decir que a lo mejor yo me equivoqué aquí, ya nos mandan un correo y lo revisamos, ¿no? Pero al menos ya están aquí las funciones. Según yo está todo bien, así que nada más es cuestión de que ustedes continúen con el ejercicio. Y si tienen dudas, pues ya saben, me mandan un correo y en lo que tengan la oportunidad de contestarles, les contestamos. Entonces, nos estamos viendo.